¿Qué pasará con el petróleo, el oro negro como le llaman? Esa es la alerta que nosotros presentamos en el día de hoy en Alerta Vehículos. Para eso esta plataforma ha contratado e hizo contacto con un especialista árabe que pasó por los Emiratos también y que estuvo rondeando todas las zonas, cruzó de Venezuela hacia acá. Paul Manzueta, que maneja el tema del oro negro. ¿Tú sabes qué va a pasar con el petróleo? Mira, el petróleo evidentemente para el sector de movilidad, que es el sector donde nosotros nos enfocamos. El petróleo se usa lo usan muchas industrias. Sí, muchísimas industrias. Todas las industrias químicas necesitan el tema del petróleo, que es realmente la base más importante, aparte de la movilidad. El plástico, Hugo Veras, que tanto sale del petróleo. El petróleo tiene un protagonismo muy interesante. La base del proceso de cocción de alimentos sale del petróleo o derivado del mismo también. Todo tiene que ver, lamentablemente, este mundo que estamos ahahora viviendo. Fíjate que no es tan sencillo, no es solamente gasolina o diésel o gas. No, hay muchos aditamentos, pero principalmente en el tema de la movilidad, el medio ambiente ha sido el principal enemigo que tiene el petróleo ahora mismo. Fíjate. O el más afectado. Fíjate cómo se está haciendo un desmonte del uso del petróleo, los vehículos diésel, poniendo restricciones, el tema de los vehículos eléctricos, cómo han estado realmente avanzando en este tiempo, cómo las grandes ciudades han estado cercando el tema del uso del combustible, del petróleo como combustible. Hugo Veras, y aparentemente la primera etapa de desmonte se está haciendo en el tema de la movilidad. Fíjate cómo los precios del petróleo ya no son realmente tan volátiles como en años anteriores. Llegó a meterse hace unos años $200. $200 en el año 74, no sé si tú recuerdas. No lo puedo recordar. No lo puedo recordar en esa época, pero el petróleo se puso sumamente costoso también, que fue el avance que tuvieron los japoneses con los vehículos pequeños. O sea que esa volatilidad y esa importancia que tiene en el uso del tema del petróleo se ha estado demostrando. La verdad que el futuro del petróleo es incierto. Como tú dijiste al principio, vamos a segmentarlo. Para la industria de movilidad es incierto, para no decir que ya no será protagonista en los próximos 10 años. Se seguirá utilizando, claro. Lógicamente. Hay componentes, hay partículas, hay muchas cosas que, por ejemplo, que usan los carros eléctricos hoy, que vienen en su construcción derivadas del petróleo. Claro, o sea, claro que sí. Se seguirá utilizando, pero no seguirá teniendo ese protagonismo, más que cuando tú oyes muchos fabricantes, muchas marcas que te dicen, bueno, yo voy a dejar de construir vehículos diésel, claro. Motores diésel, vamos a decir así, para dentro de 2 o 3 años. Yo voy a dejar de desarrollar motores de gasolina para estos años. O sea, tú estás viendo ya fechas de vencimiento para el uso como matriz en los automóviles, en los autobuses, en los vehículos pesados. Pero eso no quiere decir, Paul, que el petróleo va a desaparecer, que eso es muy delicado. El petróleo no es que va a desaparecer. En términos de lubricación, aunque sintéticamente también se ha venido sustituyendo, pero en términos de, como te decía, de cocción de alimentos, de la propulsión de energías para otros usos, el petróleo seguirá participando. Hasta que no se busque un sustituto, que no hay todavía o no se ha buscado sobre la tierra porque el tema de, por ejemplo, de la movilidad eléctrica, se puede producir energía del aire, se puede producir energía del mar, se puede producir energía de diferentes tipos de la naturaleza. Sin embargo, no se ha podido en muchos aspectos buscar. Pero datos interesantes que tenemos a hablar del barril de petróleo. Espérate, una curiosidad. Con el asesor árabe Paul Manzueta. Mira, curiosidad. ¿Cómo? Espérate, viejo, pero déjame hacerte la pregunta. Pero que tú te la sabes. No. ¿Cuánto? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Un barril de petróleo, ¿cuántos galones de gasolina da? Depende de la zona donde se saque. Entre 47 a 50 galones de gasolina se puede sacar. De un barril de petróleo. De un barril de petróleo. ¿Qué otro dato curioso? Se saca aproximadamente unos 60 galones de diésel también. Recuerda que el diésel es como si fuera el residuo, es una parte. La surrapa. La surrapa que tiene. De ahí se saca también, ¿qué te puedo decir? Se saca el gas
que se utiliza, el querosén, que es el gas que se utiliza. Y el GLP también, el gas licuado de petróleo también es un derivado, pero es un derivado del pozo petrolero en sí. ¿Cómo? No de hecho. Eso no lo ha dicho nadie. Bueno, pero nosotros tenemos que decirlo aquí. Realmente. Pero eso no lo ha dicho, óyeme. Al igual que el gas natural, Hugo Veras, que depende mucho también del mismo pozo, pero no es un derivado de manera directa del combustible en sí. Entonces, esos son datos que hay que manejar. Y por eso es que usted siempre tiene que conectarse directamente con la alerta. Vehículo, pero tú acabas de alerta de vehículo. Entonces, datos interesantes, cómo funciona el tema del barril de petróleo. Y es un dato, como es un commodity, como es un futuro, tú tienes que pagarlo por adelantado. Tú tienes que pagarlo 3 meses antes de que ese producto se extraiga de la tierra. O sea, si nosotros de Latinoamérica necesitamos comprar petróleo a Oriente, tenemos que pagarlo ahora con el precio de 3 meses. O sea, yo estoy pagando ahora el barril de petróleo. ¿Es una apuesta? No, no es una apuesta, porque tú me dices, ¿a cómo está el barril de petróleo ahora? A 50. Yo lo pago ahora, pero él me lo va a entregar en 3 meses. ¿Y si en 3 meses está a 20? Bueno, ya, pero ya yo lo pagué a 50. Ahora, si se pone a 200, ya yo lo pagué a 50, que es lo mismo. Porque lo complicado, que es igual no es ventaja. Entonces, hay muchos esquemas sumamente interesantes y por eso el petróleo mantiene mucho esa volatilidad. Ahora, el que compró a 50 y cuando se puso a 200. Bueno, pero recuerda también que hace unos meses, Hugo Vera, se puso el petróleo que estaban pagando para que te lo llevaras. Increíble. Se puso en negativo por primera vez en la historia, se puso que estaban pagando. Le estaban pagando a los países para que se llevaran. Y esos son los trailers de petróleo y eso. Como siempre decimos, las cosas te dicen para dónde van. Esa es la alerta que nosotros presentamos en el día de hoy. Alerta vehículos en todas las plataformas. Instagram, Twitter, Facebook. Estamos también en Spotify y en YouTube. En YouTube ahí no se pueden. El YouTube es el mío, Hugo Veras. Usted puede darle clic aquí mismo, ¡pic!, a esta campanita que está ahí, inmediatamente se suscribe y cuando se sube un video le va a llegar una notificación todos los días. A partir de las 6 de la tarde le va a llegar esa notificación. Pero usted lo chequea cuando quiera. Cuando quiera, están ahí todos los videos. Así mismo, @alerta vehículos.